Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje a través de la historia del azúcar. El azúcar, este héroe cristalino de nuestras cocinas, comenzó su camino como un lujo y se convirtió en una parte indispensable de nuestra vida cotidiana, volviendo a aquellos tiempos cuando los árabes, como magos, trajeron a Europa los granos dorados de la caña de azúcar. Descubrimos sus raíces históricas. Ellos difundieron sus conocimientos sobre el cultivo de esta valiosa planta en los fértiles suelos de Sicilia y España, en los siglos VIII y IX. En ese entonces, el azúcar no era solo un ingrediente, era un símbolo de estatus y rareza, accesible solo para unos pocos elegidos. Pero luego, con la llegada de la Revolución Industrial, ocurrió una transformación sin precedentes. El costo del azúcar, ahora valorado en $67.000 millones, disminuyó, haciéndolo accesible para todos. En Estados Unidos, un país donde los campos de maíz colindan con las fábricas, la producción industrial de azúcar se convirtió en una industria importante. Un dato interesante, del 55 al 60% de todo el azúcar en Estados Unidos se produce a partir de la remolacha azucarera, mientras que el resto proviene de la caña de azúcar. Curiosamente, estas dos plantas requieren diferentes condiciones climáticas. La caña prefiere el calor de los trópicos y subtrópicos, mientras que la remolacha prospera en las latitudes más frescas y templadas. La producción comienza con la selección de la tierra ideal, que debe tener un buen drenaje, acceso al agua y suelo fértil. La reproducción de la caña de azúcar se realiza a través de esquejes de tallo, conocidos por su fragancia, mientras que la remolacha crece a partir de pequeñas semillas discretas. La cosecha de la caña de azúcar es una actividad estacional que requiere de 12 a 16 meses de paciencia, mientras la planta alcanza la madurez. Luego la planta se traslada rápidamente al molino, primero a una cinta transportadora que la lleva al depósito de transporte y después a los camiones. En el molino, la caña de azúcar pasa por chorros de agua y tambores de paletas para limpiarla al máximo antes de la siguiente etapa. La caña de azúcar se tritura en poderosas trituradoras, donde martillos giratorios la descomponen en pequeñas partículas. Este es solo el primer paso en un complejo proceso que convierte la caña y la remolacha en jugo dulce y pegajoso. Luego, comienza su transformación en esos brillantes cristales que conocemos y amamos. Este proceso no es solo una operación de producción. Es una danza de elementos, en la que cada paso está cuidadosamente ajustado para crear un producto perfecto, digno de desayunos, postres y bebidas en todo el mundo. El viaje de la caña de azúcar continúa en un fascinante ballet de tecnología y naturaleza. En el corazón de este proceso se encuentran poderosos cilindros, como guardianes de tiempos antiguos, que trabajan incansablemente, comprimiendo las fibras de la caña. Con cada potente giro, extraen el jugo precioso, como un tesoro de las profundidades de la tierra, dejando atrás solo fibras agotadas. El jugo, palpitante de vida y dulzura, se dirige a un canal cuidadosamente diseñado, que actúa como una arteria, llevándolo al corazón de la producción. Este proceso en cada molino está bajo estricto control, donde cada paso, cada momento, se vigila para asegurar la calidad de este elixir vital. Aquí, en la vanguardia de la producción, no se tolera el desperdicio ni la ineficiencia. ¿Y qué sucede con las fibras restantes, conocidas como bagazo? En esta épica historia de renacimiento y sostenibilidad, no son simplemente un subproducto. No, encuentran una nueva vida al transformarse en una fuente de energía. Al quemarse en calderas, estos restos de celulosa no solo suministran energía a los molinos, sino que también ayudan a reducir la dependencia de combustibles fósiles, haciendo que la producción de azúcar sea más verde y sostenible. Este proceso no es solo la transformación de materia prima vegetal en un producto dulce. Es un símbolo de innovación y respeto por la naturaleza, donde cada elemento, cada recurso, se valora y se utiliza con el máximo beneficio. Así, continúa el magnífico baile de máquinas y naturaleza, en el que la caña de azúcar se convierte en una fuente de dulzura y luz para el mundo. Después del magnífico y complejo viaje por los molinos, el jugo de caña de azúcar llega a la siguiente etapa de su transformación. Como agua viva, se recoge en un tanque, donde comienza su metamorfosis en azúcar puro.
En esta etapa, el jugo se somete a estrictas pruebas de laboratorio en la fábrica de azúcar, lo que no solo permite mantener la más alta calidad del producto, sino también optimizar el proceso de refinación. Estas pruebas son clave para determinar la concentración de azúcar, establecer precios justos y cumplir con los requisitos normativos. Cada gota de jugo debe ser perfecta. Luego, el jugo pasa por un proceso de purificación, donde un paso crucial es su alcalinización. En este proceso, los trabajadores añaden una solución de cal al jugo, creada disolviendo polvo de cal en agua. Esta mezcla no solo previene el desarrollo de microbios, sino que también equilibra la acidez del jugo, haciéndolo ideal para su posterior transformación. En la siguiente etapa, una mezcladora agita el jugo con la solución de cal durante 6 horas, cambiando su color de marrón oscuro a un amarillo más claro. Este cambio de color es una señal del inicio del proceso de clarificación del jugo, donde su pH se equilibra y se eliminan las impurezas. Luego, después de que el jugo alcanza la pureza deseada, se dirige a los tanques de clarificación, donde durante 2 horas las impurezas se depositan en el fondo. Este sedimento luego se filtra para extraer los últimos restos de azúcar. Nada se desperdicia. Incluso después de extraer el azúcar, el lodo restante sirve como valioso fertilizante para los campos de caña de azúcar, manteniendo un ciclo cerrado de producción sostenible. Así se completa el ciclo de procesamiento del jugo de caña de azúcar, transformándolo en dulce azúcar cristalino. Este proceso no es solo ciencia, es un arte, donde cada paso está cuidadosamente pensado y cada detalle es importante para crear el producto final que aporta alegría y dulzura a cada hogar. En las etapas finales de la producción de azúcar, cuando se ha recogido el jugo clarificado, se somete a una ebullición intensa en una cascada de evaporadores, donde la magia de la ciencia y la técnica lo transforma en una sustancia más dulce. Con cada evaporador sucesivo, la temperatura de ebullición disminuye gracias al aumento de la presión, lo que permite aumentar cuidadosamente la concentración de azúcar en el jugo. Como resultado de este proceso, el agua se evapora del jugo, aumentando su contenido de azúcar del 15 al 60%. Las palas giratorias eliminan con cuidado las impurezas restantes, raspándolas hacia los bordes del tanque. Luego, el jugo se transfiere a enormes tanques de 15 toneladas para una clarificación adicional, preparándolo para la siguiente etapa magnífica, la cristalización. En un aparato de vacío de una sola etapa, donde el jarabe alcanza la saturación de azúcar, ocurre una transformación misteriosa. Los trabajadores introducen en el suero cristales semilla de sacarosa, previamente pesados en alcohol, que sirven como catalizadores para la formación de nuevos cristales. Estos cristales inician y aceleran la cristalización, asegurando un crecimiento uniforme y rápido de los nuevos cristales de azúcar. Después de alcanzar la concentración adecuada, el jarabe, que ahora contiene 65% de sólidos, se vierte en cristalizadores. En estos gigantescos contenedores, donde la masacre se mezcla y se enfría cuidadosamente, ocurre la cristalización final. Dentro de los cristalizadores, se produce un verdadero milagro, donde los pequeños cristales se transforman en gránulos de azúcar de un blanco puro. El siguiente paso es la máquina centrífuga, donde los cristales de azúcar se separan del jarabe no cristalizado, melaza, a 1200 revoluciones por minuto. Un fino chorro de agua lava los cristales, eliminando los últimos restos de jarabe y creando azúcar crudo, que está casi listo para conquistar el mundo. El acto final en esta producción épica es el secado del azúcar. Un granulador que pasa aire caliente reduce el nivel de humedad a solo 0,02%. Así se alcanza la pureza del azúcar de mesa que apreciamos en nuestra mesa cada día. Tal es la impresionante y multifacética saga de la producción de azúcar, en la que cada etapa es una combinación de ciencia y arte, rigor y magia. A medida que el proceso de producción de azúcar se acerca a su final, cada etapa sigue llena de detalles tecnológicos y cuidado de la calidad. El azúcar crudo, que acaba de salir de las centrífugas, tiene una humedad del 97 al 99%, lo que hace que el siguiente paso, el secado, sea críticamente importante para obtener un producto final de calidad.
Una vez que el azúcar alcanza el nivel de sequedad necesario, se transfiere cuidadosamente a sacos de 1000 kilogramos cada uno. Estos gigantescos sacos se transportan a la fábrica de embalaje con la ayuda de un montacargas que puede manejar hasta 3 sacos a la vez. Esto asegura eficiencia y rapidez en la carga. El control de calidad exhaustivo comienza con la limpieza sanitaria del molino. Cada saco se abre y el azúcar se vierte cuidadosamente en un canal que conduce a una máquina de embalaje automática. Esta máquina se encarga de empacar el azúcar en bolsas de plástico de 2 kilogramos, que luego están listas para su distribución y venta. Las tecnologías modernas juegan un papel clave en garantizar la pureza del producto. Los canales utilizados están equipados con un sistema autolimpiante y una inclinación especial, lo que previene la acumulación de residuos y asegura la eliminación continua de gases nocivos. La rigurosidad de los procedimientos también incluye medidas para el control de plagas e insectos en las instalaciones del molino, para mantener el azúcar en perfecto estado. La optimización de los procesos de transporte a través de la automatización garantiza que la caña de azúcar se entregue rápidamente y de manera eficiente a las fábricas, minimizando cualquier posible retraso y manteniendo su frescura. Finalmente, el almacenamiento adecuado del azúcar refinado marrón y amarillo, que contiene del 2 al 5% de humedad, se realiza en condiciones frescas y ligeramente húmedas. Esto previene que el azúcar se seque y mantiene su sabor y calidad en el nivel más alto. Así, cada aspecto de la producción y procesamiento del azúcar está diseñado para alcanzar la mayor pureza y calidad posible del producto final. Ahora nos sumergiremos en el fascinante mundo de los secretos dulces y desvelaremos una serie de hechos interesantes que están destinados a sorprender y ampliar sus horizontes sobre el azúcar. Prepárense para un viaje a través de los aspectos históricos y modernos de este producto cristalino, que juega un papel tan importante en la cocina y la cultura de muchos países. Para producir solo 1 kilogramo de azúcar de caña, se requieren alrededor de 1500 a 3000 litros de agua, lo que lo convierte en uno de los procesos más intensivos en agua en la producción agroindustrial. En 1897, el dentista William Morrison y el confitero John C. Wharton crearon una máquina para producir algodón de azúcar, a la que llamaron hilo de hada. En algunos países, como Bolivia, existe una festividad dedicada a la cosecha de la caña de azúcar, que incluye bailes tradicionales, música y, por supuesto, dulces a base de azúcar. Gracias, queridos espectadores, por su participación genuina y curiosidad. Su apoyo e interés en nuestro contenido no solo nos inspiran a crear nuevos videos, sino que también nos ayudan a hacerlos cada vez más emocionantes e informativos. Apreciamos a cada uno de ustedes que dedica tiempo a nuestro canal y esperamos que continúen con nosotros en este fascinante viaje por el mundo del conocimiento. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir el video si les ha gustado. Hasta la próxima en los siguientes episodios.